la carta de Filipenses. Bienvenidos los que hoy por primera vez están aquí. Esta es su casa, Centro Familiar para las Naciones. Gracias a Dios porque usted se animó a estar aquí, ya sea por invitación o porque llegó solito. Esta es una familia que le recibe con mucho gusto. Y mi nombre es Alfonso Osorio. Estoy para servirles. Filipenses capítulo 1. ¿Cómo es posible, verdad? Venimos a la casa de Dios sin la espada, sin la palabra. No. Tiene que traer su Biblia. Filipenses capítulo 1. Vamos a leer el capítulo 1 del versículo 1 al 11. Del 1 al 11. Y vamos a leerlo de manera intercalada. Muy bien. Dice así la palabra de Dios. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. ¿Ustedes? Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Por vuestra comunión con en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, y más en ciencia, en todo conocimiento. Juntos, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Amado Dios, con humildad venimos delante de ti y pedimos, háblanos porque eso es lo que tú quieres hacer hoy en nuestro corazón, porque necesitamos oír tu voz para vivir. Háblanos porque tu voz es el pan de cada día y hoy necesitamos ese pan. Estamos aquí, Señor, hambrientos y necesitados de tu voz en nuestro interior. Habla a nuestro corazón y enséñanos lo que hoy tú quieres traer a nuestra vida y sobre todo lo que tengamos que cambiar y ajustar y corregir en nuestro corazón. Confróntanos para que podamos andar como a ti te agrada. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, yo quiero hablarte de la carta de los Filipenses. No voy a hablarte de toda la carta. Esta carta es especial. Todas las cartas de Pablo son... ¿Has escrito alguna carta a alguien? Sí. ¿O ya no? No, pues ya está el WhatsApp, pastor, ¿verdad? Bueno, ¿le has escrito un mensaje largo en un WhatsApp a alguien? Sí. Es una conversación. Cuando tú abres la Biblia y encuentras este tipo de cartas como Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, son cartas. Quiere decir que una carta tiene un destinatario, tiene alguien que le escribió y hay una causa por la que se escribió. Algunas de las cartas de Pablo son porque había problemas en una iglesia y había que corregir. Algunas otras cartas del apóstol Pablo son porque hay una enseñanza muy importante que la iglesia tiene que saber. Pero esta carta es especial porque es una carta no en la cual dice, a ver, yo soy el maestro, yo soy la autoridad y tienes que hacer esto y te voy a enseñar esto y voy a corregir esto. No, esta es una carta donde se nota un amor de amigos. ¿Cuántos tienen amigos? Es una carta donde hay un amor muy especial por estas personas de Filipos. Es una carta entre amigos, vamos a llamarle así. Y el tono con el que está escrito la carta es muy cariñosa.
Sí, por ahí hay un conflicto que surgió entre, por si alguien está buscando un nombre para sus hijos, había dos mujeres, una que se llamaba Evodia y otra que se llamaba Sintique. Por si buscas nombres, ahí puedes encontrar esos dos. Y esas dos mujeres estaban peleando, yo no sé por qué, ¿verdad? La Biblia no da específicamente la razón, eso no pasa en esta iglesia nunca, ¿verdad? No hay nunca conflictos. Pero en esa iglesia había ese pequeño roce que el apóstol Pablo solamente les anima y les dice, les pido que sean de un mismo sentir. Pero fuera de eso, toda la carta es una carta de amistad, de amor. Pablo tenía un cariño muy especial por esta iglesia. ¿Qué iglesia era? Como lo dice el versículo número 1, Pablo y Timoteo, que era Pablo el maestro y Timoteo su discípulo, pero aquí dice siervos de Jesucristo. En otras cartas Pablo dice apóstol de Jesucristo enviado. Él está diciendo yo soy la autoridad, pero en aquí simplemente dice soy siervo. ¿Quién es un siervo de Cristo? Todo aquel que le ha dicho tú eres mi Señor. Todos los de aquí hemos orado y le hemos dicho Señor, me entrego a ti. Te doy mi vida. Eres un siervo de Jesucristo. Estamos sometidos a su voluntad. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Yo soy siervo de Jesucristo, al igual que tú. Aquí hay algo interesante. Esta carta es de amigos. Es un tono de somos compañeros. Mira, voltea con el que tienes al lado. Dile, en el camino de Dios somos compañeros. No se trata de quién es más y quién es menos, quién sabe más, quién sabe menos, quién es autoridad, quién es el jefe, quién es el que manda. No se trata de eso. Todos somos, delante de Jesucristo, somos siervos. Y este es el tono de esta carta. Y eso es lo que predomina aquí en Filipenses. Y eso es lo que yo quiero transmitirte, iglesia. Todos los que estamos aquí, incluyéndome, somos compañeros en el caminar con Dios. Si es verdad que el Señor ha instituido y ha organizado su iglesia de alguna manera, pero todos aquí, incluyéndome, delante del Señor somos siervos, compañeros, que lo que Él quiere es que caminemos, fíjate, y este es el tema, con gozo. El tema de este mensaje es el gozo inexplicable de Pablo. Y te quiero hablar por qué Pablo estaba gozoso. Interesantemente, fíjate lo que dice el versículo número, el 2 dice gracia y paz. Dios quiere traer paz a tu vida. Él ya ha traído gracia. ¿Qué es la gracia? Algo inmerecido. Si tú y yo estamos aquí es por la gracia del Señor, porque Él nos salvó. No porque nosotros hayamos ganado la salvación. Todos somos bien bárbaros. Pero la gracia de Dios que te mira y la gracia de Dios que te tiene paciencia, y nadie puede decir, ay no, Él está más cerca de la gracia de Dios. Todos somos receptores de la gracia, ninguno la merece, si no, no sería gracia, pero Él nos ha visto con tanto amor y nos ha abrazado y nos ha dicho, eres ahora mi hijo, si tú te rindes a mí. Y la gracia puede traer paz. No hay paz si no hay gracia. Por eso aquí Pablo dice gracia y paz. Porque cuando tú sabes que Él te ama, tú no mereces su amor, pero Él te ama. Cuando tú sabes que todo lo que tú recibes, el perdón que recibes, la salvación que recibes, es porque Él te ama y es por la gracia. No podemos comprarla ni ganarla. Y cuando tú sabes eso, descansas. Porque sabes, muchos creyentes se la pasan la vida tratando de ganar el favor de Dios, de alcanzar. Pero tú y yo recibimos la gracia inmerecidamente. Eso no quiere decir que vivamos perdidamente. Al contrario, por respuesta al amor tan grande de nuestro Señor, entonces nuestra vida empieza a ser distinta. Pero la gracia de Dios te transforma. Y cuando tú sabes que no necesitas hacer
para ganar el favor de Dios, sino que tú ya eres amado, eso trae a tu corazón descanso y paz. Yo quiero decirte, contrario a lo que tal vez comúnmente se sabe, es que tú eres ya amado por Dios, por medio de Jesucristo. Nos enseñaron desde chiquitos, no hagas esto, porque si no Dios se va a enojar. No hagas esto porque Dios te va a castigar. Eso es meternos a un sistema en el cual vemos a un Dios enojado siempre, un Dios lejano porque nunca es suficiente. Pero ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios que, porque te ama, envió a su Hijo para que Él hiciera todo lo que tú y yo no podemos hacer. Y todo aquel que en Él crea no se pierda y reciba esa vida eterna. Y ahora tú y yo, si creemos en Cristo, recibimos esa gracia y eso trae paz. El deseo de Dios es que tú tengas paz en Jesucristo, no en cuánto bien haces, no en cuán bien te portas, en Jesucristo, que obviamente el que conoce a Cristo, hay una transformación en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Ahora el apóstol Pablo escribe y dice el versículo 3: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Ahora Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel. ¿Alguien de ustedes ha estado en la cárcel? Bueno, no lo diga, ¿qué tal si? Yo sé que algunos parecen, pero no, esa es la cara. Pablo estaba encarcelado, no porque fuera un criminal, sino por causa del Evangelio. Yo no sé si tú alguna vez has experimentado la cárcel o visitado una cárcel. Espero que no adentro hayas estado, pero visitado una cárcel no es una condición donde tú puedas saltar de alegría. El apóstol Pablo estaba en la cárcel y él está enviando esta carta desde su cárcel. Por eso más adelante él menciona desde mis prisiones. Pero el apóstol Pablo en la cárcel estaba con gozo. Y por eso yo quiero hablarte, Pablo tenía un gozo inexplicable, él estando en la cárcel. Nosotros no estamos en la cárcel, pero a veces tenemos circunstancias que no se comparan a las que vivía el apóstol Pablo y estamos en el suelo, en desánimo y derribados. Y no estoy menospreciando ni invalidando lo que sentimos, pero a veces es necesario abrir los ojos y cuando ves que alguien está batallando otra cosa, dices, bueno, hay que poner en perspectiva realmente lo que estoy atravesando. El apóstol Pablo estaba en la cárcel y él está diciendo, me acuerdo de vosotros siempre y doy gracias a Dios. Y esto me parece un poco interesante. Si alguien se acuerda de nosotros, ¿daría gracias? ¿O daría gracias a Dios que no está? Pablo se acordaba de los filipenses y dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Y esto es algo que me impacta y que es un reto para nosotros. Porque nuestras vidas dejan huella. Nuestras vidas en el andar diario nos relacionamos con muchas personas. Mira el que tienes al lado. Pregúntale, cuando te acuerdas de mí, ¿das gracias a Dios? Cuando te acuerdas de mí, ¿hay gozo en tu corazón? Qué interesante esas palabras del apóstol Pablo. Y nos deben de confrontar. ¿Quién era la iglesia de Filipos? Tú puedes abrir tu Biblia en Hechos capítulo 16 y vas a encontrar toda la historia de esta iglesia. Ahí apúntalo, Hechos 16. Yo te la voy a narrar bien rápido. El apóstol Pablo en sus viajes misioneros, en un viaje misionero, él llegó a esta ciudad de Filipos. Filipos está hoy en actual Grecia. Una ciudad europea. Ahí se funda la primera iglesia europea.
Macedonia, en la provincia de Macedonia, estaba esa ciudad, Filipos. Y llevaba el nombre de Filipos por el papá de Alejandro Magno. Esa ciudad, interesantemente, era una ciudad donde era como una ciudad de retiro para los soldados romanos. Ya cuando se jubilaban y se retiraban, muchos de esos soldados y de esos generales y de esos centuriones iban a vivir a Filipos. Entonces la cultura que había en Filipos era muy romana, costumbres romanas. Por eso cuando tú lees la carta de Filipenses, pocas veces vas a encontrar referencias a la cultura judía. Porque era una iglesia completamente gentil. Y cuando digo gentil no me estoy refiriendo a que eran amables, que sí lo eran, sino que no eran judíos. Y en esta ciudad europea, ahí Pablo llega, no buscó una sinagoga, porque como no había cultura judía, no había sinagogas, era completamente romana. Y entonces llega y empieza a buscar dónde voy a predicar el evangelio. Y él va cerca a las orillas de un río. Ahí se estaban reuniendo a orar. Qué lástima que aquí no hay un río. Pero hay mar, ¿verdad? Hay playa. Vamos para allá. Y entonces llega ahí Pablo y ve unas mujeres que estaban orando y él empieza a compartir con ellas. Y una de esas mujeres se entrega a Cristo y era una mujer prominente que tenía recursos, que vendía púrpura y se llamaba Lidia. Esa mujer abre su corazón, se entrega a Cristo y ahí empieza la iglesia, su historia en Filipos. Después ella le dice a Pablo y a Silas que iba con él, le dice: si ustedes juzgan que de verdad me he convertido y arrepentido, quédense en mi casa. Y entonces Pablo y Silas aceptan quedarse en la casa de Lidia y por mucho tiempo empiezan a predicar, a enseñar la palabra, y en la casa de Lidia empieza a florecer una iglesia preciosa. Y cuando ellos iban y caminaban en la calle, había una muchacha que tenía unos espíritus de adivinación, que le daba buena lana a sus amos. Y esa muchacha, cuando veía a Pablo y a Silas caminando ahí, ¿verdad? Cuando iban al mandado, a lo mejor decían: vamos por unas papitas o algo, ¿no? Un pescadito, ¿qué se te antoja para comer al rato? Un pollo rostizado. Cuando ellos iban saliendo, esa muchacha salía y detrás de ellos gritaba: esos hombres son siervos del Altísimo, escúchenlos. Y eso hacía cada vez que los veía, pero había algo malo ahí. Lo que estaba diciendo era real, era verdadero. Sin embargo, Pablo discernía que esa muchacha tenía un espíritu de adivinación. Y entonces Pablo se voltea con ella y le dice: en el nombre de Jesucristo, sé libre. Y ese espíritu se va. Esa muchacha obviamente es libre, pero pues como ya no tenía el espíritu de adivinación, ya no había ganancia para los amos, y que se enojan y arman una revuelta. Juntaron gente, hicieron un meeting y fueron ahí a agarrar a Pablo y a Silas y a echarles, como dijéramos hoy, bronca, porque la razón de sus ganancias se estaba perdiendo. Y dijeron mentiras. Dijeron: estos están aquí alborotando y enseñando cosas que son en contra de nuestro pueblo. Y la turba se enardece y terminan en la cárcel. Pablo y Silas estaban encarcelados. ¿Cuántos estarían súper alegres por esa situación? Pero ¿sabes qué estaba haciendo Pablo y Silas? En lugar de quejarse, en lugar de llorar, a lo mejor de que: Señor, ¿por qué estás permitiendo esta situación? Yo que soy tu hijo y ando predicando. ¿Sabes qué estaban haciendo? Cantando. No sé qué cantarían. No sé cuál. ¿Cuál te gusta? La de moda. Una viejita. La más viejita que se me ocurre es: alabaré, 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 alabaré. A lo mejor ellos estaban cantando, estaban con cepos en lo más profundo, pero no se estaban quejando, estaban contentos. ¿Y sabes qué pasó? Empezó a temblar. ¿Qué estaría haciendo la iglesia mientras? Ay, pobrecito Pablo y Silas. Ay, en la cárcel. Bueno, aquí yo tranquilamente, ¿no? En mi camita. Ay, Señor, acuérdate de ellos. Seguramente estaban orando. Y tembló, y las puertas de todas las cárceles o prisiones se abrieron.
Cuando el carcelero se dio cuenta que todas las puertas estaban abiertas, ¿sabes qué iba a hacer? Se iba a matar. Estaba a punto de agarrar la espada y matarse. ¿Por qué? Porque para la cultura romana, se te iba un prisionero, a él no se le iba a ir uno, se le iban a ir todos. Y él estaba a punto de matarse. Y entonces Pablo, ¿qué hubieras hecho tú si se te abren las puertas de la cárcel en un terremoto? ¿Verdad? ¡Córrale! ¿No? ¿Qué hubieran hecho los prisioneros? ¡Vámonos! Porque no eran los únicos en la cárcel. No sé qué hizo Pablo o cómo le hizo, pero nadie se fue. Yo tengo una teoría, no está confirmada, pero es mi teoría, que la vida de Pablo influyó tanto, esas alabanzas, eso que estaba él haciendo, que produjo que los que se pudieron escapar, todos los prisioneros, dijeran, mejor me quedo aquí a escuchar. Y cuando el carcelero se iba a matar, Pablo grita, ¡Ey, alto, no te hagas daño! Aquí estamos todos. Y me imagino que el carcelero, temblando de miedo, se acercó, se hincó y le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué impacto tuvo en la vida de ese hombre lo que estuvo oyendo? Porque esos amigos estaban cantando, yo no sé si eran cantores profesionales o cantaban como yo, pero estuvieron oyendo toda la noche esos cantos. Seguramente algo produjo en el corazón. Tiembla la tierra y en lugar de irse corriendo le dicen, aquí estamos. Lo primero que él corre y es, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y esa frase ha sido repetida por millones de cristianos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Y qué hizo entonces el carcelero? Se los llevó. Yo no sé si a los demás prisioneros los volvió a encerrar, pero se llevó a Pablo y a Silas a su casa, les lavó las heridas, porque obviamente los habían golpeado para meterlos a la cárcel. Los curó, los atendió y ahí los tuvo y recibieron a Cristo y hasta en esa misma noche se bautizaron. Rapidito todo. Y después los regresa a la cárcel. Y le dan noticias al carcelero, le dicen, esos reos que tienes ahí, libéralos. Ya pasaron las 24 horas de que estaban en el torito. Ya sácalos. Y entonces Pablo, cuando el carcelero le dice que ya se pueden ir, Pablo le dice, tengo un problema. Fíjate que vengan a sacarme ellos. ¿Por qué? Porque soy ciudadano romano. Y eso es ilegal. Me golpearon sin juzgarme y me encarcelaron. Entonces, como yo soy ciudadano romano, se van a meter en un problema. Y entonces las autoridades, cuando les dijeron, oye, que son romanos, fueron con mucho temor, se disculparon, les dijeron, por favor, perdón, no vayan de chismosos, no le vayan a decir al César, porque si no nos van a matar a todos. Y les suplicaron, váyanse, y ellos fueron. Y cuando ellos salen, estuvieron un tiempo más en casa de Lidia predicando y la iglesia se fortaleció. Esa es la historia de la iglesia de Filipos. ¿Vamos bien? Perdóname que te haya platicado todo ese contexto, pero es importante. Por eso Pablo se acordaba de ellos con mucho gozo. Habían pasado más de 10 años cuando él está escribiendo esta carta. Él dice, siempre me acuerdo de ustedes con gozo y oro por ustedes. Esa iglesia para él era especial, era una familia, habían sido compañeros de problemas, de aflicciones, habían sufrido juntos, habían crecido, habían batallado, habían experimentado milagros como los que te platiqué, liberaciones, habían experimentado cárceles, habían experimentado luchas, pero Pablo se acordaba mucho que esa iglesia era fiel como ustedes. Era una iglesia que tenía mucho amor entrañable, como ustedes. Era una iglesia que caminaba en unidad, como ustedes. Que juntos la sufrían y que juntos avanzaban, como ustedes. ¿Sí o no? Ni se la creen, ¿verdad? No sé. ¿Es en serio, pastor? Por eso Pablo y yo, por eso te decía, si alguien se acuerda de ti, da gracias a Dios. O dice, Señor, gracias a Dios que está lejos. La razón del gozo de Pablo
la primer fuente del gozo de Pablo en medio de la cárcel, porque actualmente él estaba encarcelado en Roma y él sabía que pronto lo iban a ejecutar. Pero la razón del gozo de Pablo es que él estaba agradecido. Amado, a veces nuestra vida, mira, para Pablo estaba predicando, él era como un tren que nadie lo paraba. Él tenía sus planes, ya había hecho 3 viajes misioneros y él tenía la intención de ir a Roma a predicar el evangelio, quería ir a España. Él tenía todavía una vida por delante para seguir extendiendo el evangelio, pero se encuentra con que sus planes fueron interrumpidos por una situación ajena a él e injusta. A veces nuestra vida corre como un tren, como un caballo, ¿verdad? Que ya tiene esa dirección y voy a hacer esto y voy a hacer aquello y este es mi plan y este es mi otro plan. Y puede que sean buenos planes o malos planes, pero a veces nuestra vida está encarrilada y hay algo que viene y que nos frena de golpe. Y a Pablo así fue. Sus planes se pusieron en pausa. ¿Alguna vez has sentido que tu vida está en pausa? Que viene una circunstancia económica, familiar, enfermedad, algún problema, alguna circunstancia que pausó tu vida y dices, ¿qué está pasando? Y aparte todo esto es injusto. Y Pablo estaba en una pausa. Pero quiero decirte que para Pablo esa pausa fue productiva. Porque durante su estancia en la cárcel, el ministerio de Pablo siguió. Tal vez ya no iba a predicar ni iba a levantar iglesias, pero la siguiente parte de su vida ministerial se dedicó a hacer cartas. Y esas cartas aquí están. Y a la fecha nos bendicen a ti y a mí. Y esas cartas han producido más impacto que lo que él hizo durante su caminar. Ahora, no estoy alabando a Pablo, estoy alabando al Señor Jesucristo, que tiene nuestra vida en sus manos y que sabe que aunque estés en una pausa, aparentemente esto puede ser productivo para ti si te acuerdas con gozo todo lo que Dios ha hecho. ¿Cómo puedo tener gozo en esa pausa difícil? ¿Cómo puedo tener gozo en mis cárceles? ¿Cómo puedo tener gozo en medio de la enfermedad? ¿Cómo puedo tener gozo en medio de este problema familiar? ¿Cómo puedo tener gozo en medio de esta circunstancia y aparte injusta? Acuérdate de lo que Dios ha hecho en tu vida. Pablo, eso es lo que está diciendo, me acuerdo de ustedes. Y todo lo que te narré en Hechos 16, claro que se acordaba de todas esas aventuras. ¿Y qué surgía en el corazón de Pablo? Gratitud. Doy gracias a Dios y oro con gozo por todos vosotros. Amada iglesia, en medio de esta pausa que tal vez estás viviendo, acuérdate de cuán bueno ha sido Dios antes. Voltea con el que tienes al lado. Dile, acuérdate de lo que Dios ha hecho antes. Es que quiero ver que Dios lo haga ahora. Para que eso pase, no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Quieres una lista de sus beneficios? Empieza el salmista. Él es el que perdona todos tus pecados, el que sana todas tus dolencias, el que rescató del hoyo tu vida, el que te ha coronado de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, el que te rejuvenece como el águila. Sus caminos notificó a Moisés y a su pueblo le dio victoria. Y a tu vida y una y otra vez te puedes acordar qué ha hecho Dios. Y cuando tú recuerdas lo que Dios ha hecho, hay gozo en tu corazón y hay esperanza para el mañana. Porque si te enfocas en lo que estás viviendo ahora, tu corazón se quiebra, se entristece y se desespera. Y obvio el gozo se va. Este mes es noche de paz. Felices fiestas, todo mundo se desea. Porque lo que el mundo anhela es sentir un poquito de gozo. ¿Y dónde lo busca? En los excesos, en la comida, en la bebida, en el baile. Pero el otro día, a las 5 de la mañana, se les fue el gozo.
bailaron, rieron, se carcajearon, hicieron un show sobre la mesa, pero al otro día están peor que como empezaron el día anterior, porque nada cambió. Porque la gente busca el gozo, pero el único gozo permanente está en Cristo. Todo lo demás será alegría pasajera y vana. Pero el verdadero gozo solo lo podemos hallar cuando Cristo está en nuestro corazón, porque Él es nuestro gozo. Pablo se acordaba de eso. Entonces medita en medio de este tiempo, preciosa iglesia, ¿qué ha hecho Dios en mi vida? Y da gracias por eso. Ahí empieza nuestro gozo. Muy bien. Número 4. Versículo 4 dice: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Esa es otra razón del gozo de Pablo, porque se acuerda de la comunión de la iglesia. Él experimentó una iglesia preciosa que surgió de la nada en la casa de una mujer llamada Lidia, y que caminaron, sufrieron, predicaron, y cada cosa que vivieron la anduvieron juntos. La comunión, la palabra que se usa aquí es koinonía, pero koinonía no nada más es estar aquí en la iglesia. Koinonía va más allá de sentarnos a tomar un café. Es bien padre que no solo tengamos relación aquí, sino que en la semana nos frecuentemos, se vean, se tomen un café, se coman una pizza. Eso está súper hermoso, pero eso no solamente es koinonía. ¿Sabes? Koinonía va un poquito más allá. La palabra koinonía no solamente es tener relaciones sociales, porque la iglesia no es un lugar de solo relaciones sociales, que está padre. El que tienes al lado, el que está atrás. Es hermoso tener relación social, somos seres sociales, eso obviamente trae gozo a nuestro corazón, pero la palabra koinonía tiene una pequeña connotación, es una relación verdadera para una colaboración espiritual. ¿Qué es esto? La palabra koinonía no solamente es que seamos banda, familia, hermanos, compadres, amigos, sino es que seamos amigos, compadres, familia, para que hay una misión: el Evangelio. Tú y yo estamos aquí para ser familia, pero para que seamos una familia que comparte el Evangelio. Y eso es lo que a veces pierde la iglesia de vista. Y hay veces que la iglesia se enfoca en ser un club social, un lugar donde, qué bonita es la convivencia, la comunión, cómo nos gozamos y alegramos. Pero es para qué lo quieres. Koinonía tiene que ver, como aquí Pablo lo expresa de una manera increíble, vuestra comunión en el Evangelio. Comunión en el Evangelio no solamente es reunirnos a comer, es reunirnos a comer para fortalecer la relación, porque vamos a cumplir nuestra misión. Predicar a Cristo, ser luz, hablarle a quien no conoce, llevarlos al Señor. Predicar el Evangelio, orar unos por otros. Hay una misión que cumplir. Y Pablo estaba gozoso porque se acordaba que esa iglesia tenía comunión en el Evangelio. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, amada iglesia. Que tengamos una preciosa comunión y fortalezcamos nuestras relaciones. Sí, este es un buen mes para fortalecerlas. Frecuéntate, visítense, reúnanse, paseen, pero nunca olvidemos para qué nos ha constituido Dios una familia. Dios no estaba pensando en iglesias locales. En la mente del Señor Jesús no es, voy a plantar iglesias para que sean nichitos bonitos ahí encerrados en las iglesias, en los edificios. El Señor estaba pensando en formar una gran familia para que sea luz y ejemplo, sal a la tierra, luz a las tinieblas. Para que como vivimos, para que como nos amamos. Es increíble como el Señor Jesucristo dijo: en esto va a conocer el mundo, en esto se va a dar cuenta que la iglesia yo la levanté y que yo soy el Señor. ¿Sabes en qué?
en que se amen unos a otros. Si hoy tú piensas, hablando seriamente, cuando se piensa en la iglesia cristiana, ¿en qué se piensa? ¿Qué diferencia o qué distingue a la iglesia cristiana hoy en día? Si tú le preguntas a alguien que no es cristiano y tú le dices, una iglesia cristiana, ¿qué piensa de las iglesias cristianas? Que son... Ahí te lo dejo a tu imaginación. Pero lo que debiera ser y lo que Cristo tenía en mente es que cuando se pensara en una iglesia cristiana dijeran, esos se aman. ¿Cómo se aman? Son uno, yo quiero ser uno con ellos. Por eso la idea de Cristo es que seamos un reflejo del cielo. Y cuando la gente ve la iglesia, dice, si así es el cielo, mejor me voy. Y qué triste que digan eso. Eso es lamentable y necesitamos arrepentirnos. Pero la idea de Cristo es que cuando vean a la iglesia, la gente pueda decir, mira cómo se aman. Y en eso conocerán que Él es el Señor. Comunión. La iglesia se tiran unos a otros, compiten, se dividen, hay de todo, ¿no? Pero que el Señor nos ayude a alcanzar el cómo Cristo veía a la iglesia. Por eso Pablo estaba contento, porque decía, me acuerdo de esa iglesia y sonrío. Porque se aman, porque son uno, porque son compañeros, porque han sufrido, porque siguen predicando el evangelio y siguen fieles. Por eso dice el versículo 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Esta iglesia fue la única que siempre apoyó a Pablo económicamente en sus cárceles. Esa iglesia juntaba una cantidad, no era una ciudad rica, no era una iglesia millonaria, pero ellos cuidaban del apóstol Pablo en sus necesidades. Y mandaban con Epafras, una ofrenda. Y de hecho más adelante vas a ver que ese hombre llegó hasta la cárcel con Pablo a llevarle eso. Por eso Pablo escribe esta carta y les da las gracias. Más adelante tú vas a ver, lo puedes leer. Doy gracias porque ustedes nunca me descuidaron, porque ahí han estado. ¿Qué quiero decir con eso? Ya sé para dónde va. No. Lo que voy es que ¿cuál era también el gozo del apóstol Pablo? Que él sabía que Dios cuidaba de él y que Dios cuida de ti a través del que está al lado tuyo. ¿Cuántos quieren que Dios cuide de nosotros? No solamente en la economía. ¿Cuántas veces necesitas que te alienten? Y volteamos al cielo y decimos, Señor, anímame. Pero ¿sabes? Dios te anima a través del que está al lado tuyo. ¿Necesitamos que nos corrijan, sí o no? No, pastor, yo jamás me equivoco. Soy perfecto y nunca me equivoco. Cometemos muchos errores. Y a veces le decimos, Señor, corrígeme si es necesario. Y entonces el Señor despierta al que tiene al lado tuyo y te dice, oye hermano, eso no está bien. ¿Tú qué? ¿A ti quién te di que no te metas en mi vida? Pues no le estás diciendo al Señor que te corrija. Porque todos los que estamos aquí somos su cuerpo. Levanta la mano el cuerpo de Cristo. Todos los creyentes somos el cuerpo de Cristo. Entonces el Señor va a usar su cuerpo para irte a decir, como que siento que hay que bajarle 3 rayitas a tu carácter, ¿no? No nos gusta. Pero el Señor a través de su cuerpo perfecciona la obra.
Nos encanta esa parte, es precioso, es una cita que también hemos usado muchísimas veces cuando decimos, yo sé que el Señor, la buena obra que comenzó, la perfeccionará hasta el día de su venida. Claro, el Señor la va a perfeccionar, dice el versículo 6, pon tu mirada ahí. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nos encanta esa cita. Pero el Señor usa a mi hermano, a mi papá, a mi mamá, al pastor, al hermano fulano, para perfeccionarnos. Porque dile al que tienes al lado, fierro con fierro se usa. O sea que cuando salen chispas, ¿es Dios? Sí. El que tienes al lado, Dios lo puso para que trabaje con tu paciencia. Aunque le quieres apretar el pescuezo, pero es la herramienta de Dios para trabajar con tu paciencia, para trabajar con tu carácter, para trabajar con tu templanza, para que respires profundamente y digas, ay, ahí viene mi hermano. Porque va a llegar el momento en que vas a estar tan pulidito que pasaste la prueba y el Señor está perfeccionando. Y también a tu hermano que te hace suspirar, también lo está perfeccionando y está trabajando en él. Por eso Pablo dice, estoy persuadido que lo que Dios empezó contigo lo va a perfeccionar. Y eso a Pablo le daba gozo. Y él oraba por esa iglesia. ¿Cuál era su oración? Con esto, ¿me ayudas, Brian? Fíjate la oración, y esto es lo que tenemos que orar tú y yo, iglesia. Dice el versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Qué estaba pidiendo Pablo? Que todavía el amor que había en ellos abunde más. Amado, necesitamos pedirle, Señor, haz que el amor que hay entre nosotros abunde más. Y eso le llenaba a Pablo de gozo. ¿Tú crees que Dios puede hacer eso en medio de nosotros? ¿Crees que lo necesitemos? Porque ahí empieza el punto. Porque seguramente hay alguien que amas entrañablemente y está sentado a tu lado, por eso está ahí. Pero aquí en esta misma sala seguramente hay alguien que no amas tan entrañablemente, pero que también el Señor quiere trabajar con nosotros. Que a lo mejor cuando lo ves así como que, ay, es como si tuvieras ahí una piedra en el riñón. Los que han sufrido ese dolor lo saben. Es allí, el problema es él, no, el problema soy yo. No, es que él hace, ella deshace, él dice, él desdice, lo que sea. Pero somos familia, somos iglesia, y lo que necesitamos pedirle es, Dios, haz que abunde en mí más el amor. No se trata tanto de, Señor, cámbialo, cámbiala, o mándala a otra iglesia, ¿no? Se trata de decirle, Señor, haz que abunde más el amor en mí. Qué fácil es pedir que otro cambie, ¿verdad? Qué fácil es escuchar esta predicación y decir, ay, cómo no vino la hermanita. Uy, se la voy a mandar. Se la voy a mandar por WhatsApp, por Facebook, por YouTube. Cuando no nos damos cuenta que es a nosotros a quien Dios nos está hablando. Y nos está diciendo, tú necesitas pedirle a Dios que abundes más en amor. Y hay algo que me llama mucho la atención. Como el apóstol Pablo dice allí, para que entiendas y aprendas a elegir lo que realmente importa. Y a elegir mejor. Esas palabras a mí me impresionan.
para que aprobéis lo mejor, dice el versículo 10. Para que aprobéis lo mejor. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos pedirle: Señor, ayúdame a entender lo que realmente importa y que no sea tarde. ¿Sabes cuántas personas en el hecho de muerte de sus padres o familiares se arrepiente de no haber pasado un tiempo más? Se da cuenta lo que realmente importa. A veces nos peleamos y nos dividimos por cosas insignificantes, por orgullos, por mantener una mentira, por cuestiones económicas tal vez, que al final de nuestra vida nos damos cuenta de que eso realmente no importaba. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo es: yo oro y le pido que aprendas, uno, a abundar en amor y que sepas elegir lo que realmente importa. Y sabes, amada iglesia, este es un tiempo especial para ti, para mí como iglesia. Tenemos que aprender a elegir lo que realmente importa. Hay cosas que son importantes. El trabajo es importante. Las finanzas son importantes. Las agendas son importantes. Las vacaciones son importantes. Todo es importante, pero hay algo que realmente importa más. Y Dios quiere que seamos sabios para elegir lo que realmente importa. Estas son fechas que uno dice: la familia. Pero a veces no le damos prioridad a eso. Dios, sobre todas las cosas, es quien más importa. Y a veces elegimos más: ay, no, mejor me quedo. Ay, no, mejor no voy. Ay, no, ¿para qué? Y le damos prioridad a otras cosas que sí importan. Pero, ay, nuestro Dios realmente importa más. La familia. ¿Qué importa más? ¿Ganar un pleito o conservar la unidad? Pero ¿te has pensado qué importa más? ¿El que tenga la razón o guardar la unidad? Los dos. A veces hay que pasar la ofensa para guardar la relación. Ay, no, ¿yo por qué me voy a dar dejando? Por eso Pablo dice: yo oro para que tú aprendas a entender qué importa más y elijas mejor. Necesitamos ser sabios, y esa sabiduría solo viene de Dios. Necesitamos orar para que seamos sinceros e irreprensibles hasta el día de Cristo. Y esta debe ser nuestra oración. Una oración apostólica, y más adelante hablaremos de las oraciones apostólicas. ¿Qué es eso? Oraciones que hacía Pablo, que hacía Pedro, que debieran estar en nuestros días de oración más. Pero Pablo oraba y decía: Señor, yo te pido por la iglesia de Filipos que ellos crezcan más en amor. Te pido por la iglesia de Filipos que aprendan a elegir lo que realmente importa. Te pido por la iglesia de Filipos para que ellos sean irreprensibles hasta el día que tú regreses. Te pido por la iglesia de Filipos para que ellos sean llenos de frutos de justicia por medio de Cristo, para que haya alabanza a ti. Y eso es lo que Pablo oraba para esa iglesia. La amaba. No era una iglesia que él no conociera, no era, pues la iglesia de Filipos, pues quién sabe, para mí es un nombre. Aquí, voltea a ver los rostros, rápido, voltea a ver los rostros de los que están aquí. Los conoces, sabes sus vidas. No nada más es la iglesia CFN, alguien que no te conoce y le pasas que si pueden orar por la iglesia CFN de Cancún. Para ellos es un nombre, son unas letras, no tiene rostro. Pero tú sí conoces los rostros y las vidas del que está al lado tuyo, atrás de ti. Y tenemos que orar unos por otros y pedirle: Señor, haznos abundar en amor, en amistad, en relación, en comunión, y aprendamos a elegir lo que realmente importa. Ponte de pie, por favor.